En la clase pasada estuvimos hablando sobre el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Las personas menosprecian pequeñas diferencias y a veces piensan que son iguales, pero Jesucristo vino a este mundo vestido de persona, de carne, y a través de la muerte nos hizo justos y perdonó todos nuestros pecados. Nosotros, mientras vivimos en este mundo, hay muchos momentos que vivimos según nuestros pensamientos y según nuestro corazón. Claro que nosotros, según mis emociones, mis sentimientos, no tenemos que reaccionar respecto a esas cosas, sino que tenemos que reaccionar en la palabra de Dios. Y cuando establecemos en alto la palabra de Dios en nuestro corazón, empieza un cambio en nuestra vida. Pero muchas personas ambiguamente creen en la palabra de Dios. No tienen un sentido exacto de la palabra de Dios. Por eso que vienen muchos problemas y llegan a estados críticos. ¿Cuál es la diferencia entre el pecador y el justo? Esa diferencia puede determinar si se van a ir al cielo o al infierno. Tenemos que querer exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios. David, al momento de que pecó con Betseba, la esposa de Uría, se encontró con el profeta Natán. El profeta de Natán vino a él y lo reprendió por su pecado y lo guió para que llegue frente a Dios. David siempre vivía sintiéndose reprochado, autorreprochado por su pecado. Por eso que él dijo, en vez de tener en grande a ese Dios que había limpiado sus pecados, él en su corazón tenía su propia forma mucho más grande. Por eso habla en Salmo 51, Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Delante de Dios. Él tuvo que aceptar delante del profeta, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él confesó de esta manera, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, el juicio de él ya no consideraba grande ni su juicio ni su corazón, sino que él miraba en su corazón qué es lo que le dice la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios para mí. Es por eso que en la Biblia, David pudo tener determinación para salir delante de Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que cuando tú digas, para que seas reconocido justo en tu palabra, cuando el Señor me dice a mí que soy justo y también y tenido por puro en tu juicio. Cuando establecemos el juicio de Dios y cuando establecemos en nuestro corazón la palabra del Señor, podemos tener exactamente la definición del corazón de Dios en nuestro corazón, para que seas reconocido junto en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El juicio por el cual yo me veo, o el corazón por el cual pienso en mí, no es eso, sino que lo que tenemos que tener como criterio de juicio es la palabra de Dios, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si somos fieles a nuestro pensamiento, a nuestras emociones y a nuestro corazón,
vamos a vivir una vida fracasada. Pero si tenemos un corazón fiel a la voluntad de Dios, vamos a ver una vida perfecta, correcta, que no va para un lado o para el otro frente a Dios. ¿Qué es lo que me dice Dios? ¿Qué es lo que me juzga Dios? El juicio del Señor y el corazón del Señor. Aceptar esas dos cosas es la vida de creencia y la fe. Nosotros, el momento en que los cristianos nos encontramos con dificultades. Las dificultades que nos encontramos no terminan en dificultades, sino que queda la huella de Dios en nuestro corazón a través de esa dificultad, a través de esos problemas, a través de esas cuestiones difíciles. Dios tiene un plan para darnos a nosotros. Quiere encontrarse con nosotros. Por eso hoy nuestros pensamientos, nuestra justicia. No es que tenemos que ser fieles a estas cosas, sino que cuando vivimos una vida fiel a la voluntad de Dios, en ese momento podemos experimentar la obra de Dios, el trabajo de Dios y la ayuda de Dios. Moisés, por la guía de Dios, guió al pueblo de Israel de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, directamente cuando salieron, el faraón se arrepintió. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que eran más o menos 603.550 hombres a pie. Ellos eran un fuerte poder laboral para Egipto. Por eso, el hecho de que ellos se vayan causaba muchos desbeneficios para Egipto, porque perdían las personas que podían trabajar. Ellos, utilizando ese poder de trabajo, habían levantado muchas ciudades y habían hecho muchos trabajos. El hecho de que ellos salgan traía un gran perjuicio para ese país. Por eso ellos sabían que no podían mandar al pueblo de Israel afuera. El pueblo de Israel, a través de la guía de Dios, junto a Moisés, pasaron el Mar Muerto. Y cuando pasaron el Mar Muerto, Dios les hizo un milagro. Fue la ayuda para el pueblo de Israel, fue su fuerza y fue su poder. Moisés, después que pasó por el Mar Rojo, dijo que había pasado 3 días y no encontró agua. Según la guía de Dios, Moisés hizo que partiese Israel de Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Anduvieron por 3 días por el desierto sin hallar agua. Estaban juntos con Dios. Era un camino por el cual estaban juntos con Dios. Ahí caminaron por 3 días, pero no pudieron encontrar agua. Si están juntos con Dios, Dios abre todos los caminos y los ayuda en todas las cosas. Dios permitió que ellos sintieran sed y no encontraran agua por 3 días. Por eso ellos llegaron al lugar llamado Mara. Estaban alcanzando, se aguantaban la sed y cuando llegaron a Mara, encontraron agua. Pero esa agua era muy amarga, eran aguas amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, porque no podían beber de las aguas. Encontraron agua, pero como el agua era amarga, no pudieron tomarla. Y por eso le pusieron el nombre de Mara. Si están con Dios, ¿por qué ellos no habrán podido tomar agua durante 3 días? También, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber el agua porque era amarga. A veces nosotros nos encontramos con Dios y a pesar que hemos recibido la salvación, en nuestro transcurso sentimos sed. Viviendo, hay momentos en que sentimos sed. También esas dificultades, esos problemas. Esto es muy difícil de aceptar. Es muy amargo para poder tragar. Es como agua amarga. Ese corazón a veces entra en nosotros.
Le decimos, Dios, es muy difícil, soy complicado. ¿Por qué me permitiste esa dificultad, Señor? Es muy amargo, no puedo beberlo. En la vida hay dificultades y sufrimientos amargos. En esos momentos, las dificultades que Dios nos ha dado, a través de esas dificultades, Dios quiere hacer marcas de Él en nuestro corazón. Cuando vemos en Salmos 119, dice que yo me gozo. Mi herencia es cumplir tus mandamientos. Dios, a través de las dificultades, quiere enseñarnos a una cosa por cosa en nuestro corazón y quiere que establezcamos a este Dios invisible en nuestro corazón, a veces a través de las dificultades, a través de los problemas. Nos postramos delante de Dios y buscamos la gracia de Dios y la misericordia. De esa manera podemos experimentar a ese Dios que nos guía, que nos salva y que nos soluciona todos los problemas. A veces, hermanos y hermanas, ya puede recibir la salvación. Y mientras andamos con Dios, nos encontramos con muchas dificultades. Decimos, es muy difícil de beber, es muy amargo. Hay momentos de que tenemos ese tipo de corazón. Por eso, a veces, con esos corazones tenemos rencor e incomodidad contra Dios. ¿Por qué recibir la salvación? Decimos entre nosotros. Yo recibí el perdón de los pecados y yo soy hijo de Dios. Pero ¿por qué tengo tanta sed? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué ese problema es tan difícil de aceptar? Es muy amargo. En esos momentos, cuando salimos del corazón de Dios, tenemos rencor, incomodidad y ese tipo de corazón entra en nosotros. Pero Dios, a través de estas dificultades, de estos problemas, de estas cosas difíciles, desea que experimentemos a ese Dios que nos ayuda. Desea ayudarnos. Este pueblo decidió tener rencor. El pueblo de Israel estaba en contra de Moisés y decía, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué beberemos? ¿Cómo podremos solucionar esta sed que tenemos? Tenemos que escupir esta agua amarga. Es muy difícil aceptar esta situación. La mayoría de personas deciden estar incómodos. ¿Qué podemos tomar? ¿Qué podríamos beber? Por eso tenían rencor en contra de Moisés. Vivir ha sido un error para nosotros seguirte a ti, Moisés, decían. Hubiera sido mejor que no hubiéramos ido de Egipto, sirviendo como esclavos en Egipto. Teníamos cosas para comer y para vivir, recibidas por el pago de nuestra obra. Cuando éramos siervos y esclavos en Egipto, en esos momentos, ¿por qué Dios nos hace dificultades? En ese momento tenían rencor en contra de Moisés y murmuraban en contra de Moisés. Pero Moisés, a través de esa dificultad, él clamó el nombre de Jehová. Dios, el pueblo quiere apedrearme. La murmuración en contra mí, el rencor contra mí es muy, muy grande. Esa incomodidad y ese rencor que tienen, yo no puedo solucionar eso en sus corazones. Dios, diciendo, empezaron a clamar a Dios. Jehová mostró un árbol y le dijo, echa el agua ahí. Y el agua se hizo dulce. Ese árbol que mostró Dios, echando al agua, esa agua que hace un momento era tan amarga que no podíamos beberla, se ha transformado en un agua dulce. Ese árbol que mostró Dios no es otra cosa
más que la sombra de Jesucristo, que nos fue mostrado por Dios para nosotros, el cual limpió todos nuestros pecados y vino a esta tierra. En la cruz hizo que nos despojemos del el peso del pecado que nos hacía sufrir. En la cruz, Jesucristo solucionó todos los problemas de nuestra vida. Podemos experimentar a este Dios. Por eso, cuando estamos enfrente de un problema o una situación, Dios, que nos ha salvado del pecado, solucionó todos nuestros problemas y nos da mucha gracia. La cruz de Jesús, en ese lugar, fluyó su sangre, fue vertida su sangre. No hay ningún problema que no pueda ser solucionado con esa sangre. No hay ningún pecado que no pueda ser limpio con esa sangre. No importa que sean pecados 100, 1000 o 10,000. No hay ningún problema que la sangre de Jesús no pueda solucionar. La cruz de Jesucristo nos despojó no solo del pecado, sino de todos los problemas. Y nos está guiando una vida feliz y llena de paz. Yo también. Había momentos en que no me encontré con aguas amargas que no podía pasar, en dificultades y problemas. En esas situaciones, yo pensaba que no podía vivir más. No sabía cómo podía vivir. Cuando yo tenía 25 años, la desesperación vino a mi vida. No sabía dónde ir. Por eso, en mi corazón, empezó a crecer la tristeza y la desilusión. Un amigo mío vino al cuarto en donde yo estaba hospedado. Vino con una bolsa negra. Él había traído algo en esa bolsa. Yo pensé que mi amigo venía con licor y que me iba a decir que vamos a para tomar. Por eso cuando yo le dije, mi cuerpo está... Yo pensaba que tenía que rechazarlo y diciéndole que estaba enfermo, pero ese amigo... Era la primera vez que yo recibía un regalo en 25 años. Fue un libro cuadricular rojo y fue un libro de cánticos en los que había traído. Y en mi cumpleaños número 25 vino a buscarme. Ese amigo me propuso a mí. Me dijo, Young Man, vamos a la iglesia. El motivo por el cual tu vida sea difícil y estés sufriendo es porque Dios no te ha ayudado. Y como en tu corazón hay pecado, Dios no te puede ayudar. Si limpias tu pecado y recibe la salvación, Dios te va a ayudar y va a solucionar tu vida. Vamos a la iglesia, me dijo. Yo había dejado la universidad. Estaba en una situación en la cual no sabía qué hacer. Y mi amigo me guió hacia la iglesia. Era muy diferente mi pensamiento de la palabra de Dios, por eso me demoré. Me tomó mucho tiempo para aceptar la palabra de Dios. Estaba en oposición. Rechazaba escuchar esa palabra. Dios me permitió muchas dificultades y sufrimientos en mi vida. Y de esa manera Dios empezó a quebrantar mi corazón uno por uno y empezó a guiarme a un corazón el cual podía aceptar la palabra de Dios. En el año 1985, en noviembre, el día 21, en ese cuarto de niños de la iglesia central de Daegu, bajo un resplendor borroso, mientras escuchaba la palabra durante 2 horas de cómo Jesucristo hace 2000 años había venido para perdonar mis pecados a través de la Biblia, pude conocer la verdad de que mis pecados habían sido perdonados. La persona que estaba predicándome el Evangelio oró por mí. Ahora recuerdo, hace 35 años ese día, yo tenía mucho agradecimiento en mi corazón. Él decía y oraba, decía, muchas gracias porque le has dado la salvación a ese joven. Durante 2 meses,
Él tuvo comunión personal conmigo. Poco a poco quebrantaba mi corazón, quebrantaba mi pensamiento y quebrantaba mi corazón duro. Y él estaba muy feliz. Él expresaba que estaba muy contento porque a través de la salvación, a través de su prédica había recibido la salvación, pero en mi corazón. ¿Qué tipo de corazón se estableció en mí? Dios va a hacerse responsable de mi vida y va a solucionar los problemas que yo no podía solucionar. La palabra Dios se estableció en mi corazón altamente. No tenía ninguna condición para poder vivir. No había una situación buena. No era una situación buena. La verdad es que en ese tiempo, incluso sufría tanto que quería terminar con mi vida. En mi corazón se estableció en alto Jesucristo. Y después de eso, viviendo durante 35 años, Dios ha permitido que a veces que me encuentro con dificultades grandes y pequeñas que son muy difíciles de beber, imposibles de que yo pueda aguantar. Me ha permitido así a la iglesia y a sus siervos, así como ese árbol. Ese fue Jesucristo. Lo que tenemos que saber nosotros es que el Evangelio no simplemente es que el pecado ha sido desaparecido. Vemos en Mateo 19:26. Y mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El Evangelio hace. El Evangelio es que Dios puede hacer todo lo imposible para los hombres. Por eso, las personas, cuando Dios, que puede hacer todas las cosas, se encuentra con el humano, que no puede hacer nada, puede encontrar la salvación. Dios puede hacer todas las cosas imposibles para las personas. Esa salvación que era imposible por la ley. A través de Jesucristo nos hizo justos, perfectos y nos ha salvado del pecado. El encuentro entre Dios, que es todopoderoso, y nosotros es la salvación. Hoy, lo que tenemos que saber, ¿cómo podemos diferenciar las personas que tocan piano y que no tocan piano? Todas las personas tienen 10 dedos. Simplemente mirando la mano no podemos saber quién toca el piano y quién no toca el piano. Cuando estamos frente a algún problema o alguna dificultad, las personas que tienen el poder del Evangelio dicen de esta manera, esto es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. En el corazón de ellos, Dios da esperanza y fuerza al corazón de ellos. Nosotros, frente a algún problema, hay momentos que estamos frente a problemas, si hemos recibido la salvación, lo que tienen que establecer en su corazón es que nosotros, Jesucristo solucionó el problema del pecado que era imposible para nosotros. Jesucristo nos hizo justos y nos liberó del pecado que no podíamos liberarnos. Nosotros, cuando en nuestro corazón se establece ese Dios que nos ha salvado y nos ha hecho justos, podemos vivir de una manera bendita y puede solucionar todos los problemas. En algunos momentos Dios nos da situaciones. Es diferente a las situaciones que yo quiero. Nosotros queremos un terreno llano, bueno y pacífico. Queremos encontrarnos en esos lugares con Dios. Pero Dios, así como el camino del Mar Rojo, durante 3 días andaron, pero no tenían que tomar. Encontraron agua, pero como era tan amargo no podían más tomarla. Llegaron a esta situación. En ese momento, el corazón que cree en Dios puede esperar en Dios y puede mirar a Dios. Pero si no es así, las personas tienen incomodidad, así como las que aparecen acá en la Biblia. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. El pueblo de Israel estaba en contra de Moisés. ¿Qué podremos comer? Ese pueblo de Israel que estaba hablando murmuraciones en contra de Moisés, y muchas dificultades.
Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Dios le mostró un árbol. Ese árbol que fue mostrado por Dios. Al momento que pusieron ese árbol, se endulzó el agua. Así vemos en 1 Pedro 2:24. Quien lleva el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Cuando vivimos sufriendo y con dolor por el pecado, Dios, a través de Jesucristo, nos está diciendo que nos va a bendecir y nos va a salvar. Y tendrás a un niño y le pondrás el nombre Jesús, porque Él liberará al pueblo del pecado. Hoy, Dios nos dice que va a trabajar y va a ayudarnos y va a solucionar todos los problemas que no podemos a través de Jesús. En la cruz, así como la canción que dice, yo puedo descansar bajo su cruz. Él nos mostró un árbol. Ese árbol que nos mostró es Jesucristo, que puede solucionar todos los problemas en nuestra vida. Si entra Jesucristo en nuestra vida, a través de Jesucristo, no existe ningún pecado que no pueda ser solucionado. No hay ningún problema que no pueda ser solucionado. No hay ninguna enfermedad que no pueda ser curada. El árbol que nos mostró Dios es la cruz. Ese amor de la cruz podemos experimentarlo nosotros. Y Dios desea que podamos encontrar ese amor. Por eso a veces nos guía a caminos difíciles para que en esos lugares podamos encontrarnos con Dios. Y cuando nos presentamos delante de Dios, Dios soluciona todos los problemas. Cuando andamos juntos con ese Dios, todos los pecados se solucionaron en la cruz, todos los problemas se solucionaron, todas las enfermedades se curaron. Podemos experimentar a ese Dios que soluciona todos los problemas. La Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres el recto delante de sus ojos y diréis oídos sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Todos los sufrimientos, Jesucristo, Dios solucionó todos los sufrimientos, los dolores en la cruz. Ese árbol que mostró Dios a nosotros, así como colocaban ese árbol en el agua y se hacía dulce nosotros en nuestra vida también. Si en nuestra vida recibimos a Jesucristo, si en nuestro corazón guardamos a Jesucristo, Él puede solucionar todos los problemas. Nuestro pensamiento es diferente al pensamiento de Dios. Cuando aceptamos ese corazón de Dios, cuando me niego a mí mismo y bajo mi pensamiento y establezco a Dios en mi corazón, Dios me va a guiar a una vida bendita. Hoy quiero leer Números capítulo 21 desde el versículo 4 al 9. Desde el versículo 4 al 9. Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hemos leído el versículo 9. El pueblo de Israel, cuando Dios los llevó
y los sacó de Egipto, pasaban por el camino de los filisteos. Y si pasaban por ese camino, en 11 días llegaban a la tierra de Canaán. Pero Dios hizo que ellos pasaran el Mar Rojo por Siria, por la montaña del Sinaí. Los hizo pasar 38 años por ahí. El camino que el pueblo deseaba era fácil y corto. En 11 días podían llegar y encontrarse con la tierra de Canaán, la tierra que ellos estaban esperando por tanto tiempo. Pero Dios no los guió por el camino, el cual se demoraban 11 días, sino que los hizo pasar por el Mar Rojo, pasando por Sinaí, y los llevó por el desierto 38 años, permitiéndoles que vivan ahí. Por eso, este pueblo de Israel hablaron en contra de Dios porque el camino de Dios era diferente al camino que Dios quería. Lo que tenemos que saber nosotros es que Dios no nos guía por un camino de sufrimiento ni por un camino difícil, sino que así como Dios llevó a su pueblo Israel por el mejor camino, por el camino que sí o sí debían ir. Y en ese lugar ellos pudieron experimentar la obra de Dios y aprendieron de Dios. Por eso vemos en Isaías capítulo 48, versículo 17, dice de esta manera en la Biblia: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios enseñaba provechosamente al pueblo de Israel y lo encaminaba por el camino que debía seguir. Cuando los padres, al momento que le dan de comer a sus hijos o hacen algo, lo hacen provechosamente. Ese es el corazón del Padre. Así como eso, Dios, que había dado al pueblo de Israel, lo estaba guiando provechosamente y lo guiaba por el camino que debía seguir. Ellos parecía que si hubieran ido por el camino de los 11 días, hubieran llegado mucho más rápido, pero en esa tierra de Canaán estaba Sehón, el rey amorreo, y estaba Og, el rey de Basán. Para que ellos hayan podido pasar por esos ríos, era muy difícil porque esos pueblos eran muy fuertes. Por eso si peleaban, se iban a poder escapar. Por eso los hizo pasar por el Mar Rojo, por el camino del desierto. Y mientras caminaban por el desierto, Dios estaba siempre y les mostraba que estaba siempre con ellos y les enseñó la fe en creer en Dios. Cuando el calor del sol era muy fuerte y estaban bajo los rayos solares, Dios hizo columnas de nubes. Estableció columnas de nubes para que ellos puedan pasar. Y cuando pasaba por el desierto había un cambio de clima y hacía mucho frío, hizo columnas de fuego para que su temperatura no baje, y los cuidaba y los protegía. Y cuando no tenían agua, Dios hizo que de la peña profunda puedan ellos sacar agua para darles de beber a ese pueblo que estaba sediento. Dios, guiándolos a ellos, los guiaba detalladamente y les enseñaba, quería enseñarlos a ellos. Para ellos, durante 38 años pudieron estar junto con Dios. La Biblia dice, no permitieron que se agrieten sus pies y tampoco se rasgaron ni se envejecieron su ropa ni sus calzados. Dios los guió de una manera muy segura. Dios
les enseñaba a quién era Él en ese camino en el cual estaban juntos y permitía que se encontraran con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque si hubieran ido rápido a la tierra de Canaán, se hubiera encontrado con el rey Sehón, amorreo, y con Og, rey de Basán, que estaban ocupando esa tierra primero. Ellos tenían soldados muy bien establecidos en organización. Por eso no hubieran podido entrar a la tierra de Canaán. Pero mientras pasaban con Dios en el desierto, Dios deseaba enseñarles que Dios estaba con ellos. Pero como era diferente el camino que Dios deseaba para ellos que el camino que ellos mismos deseaban, el corazón del pueblo se lastimó. Por eso empezaron a hablar en contra de Dios y de Moisés por culpa de ese camino y empezaron a dudar. Por eso si vemos en el versículo 1 de Números, el versículo 5 de Números dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio que está de este pan tan liviano. Hablaban contra Dios, la duda contra Dios salía de su boca. Empezaron a hablar en contra Moisés entre Jehová y tenían un corazón de duda. Dios permitió serpientes ardientes y hizo que los muertan. De esa manera habían muchos muertos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vino a Moisés. Entonces el pueblo vino a Moisés y les dijo, hemos pecado por haber hablado contra Moisés, contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo le pidió a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Si vemos la Biblia, Moisés, el pueblo y Dios, el pueblo estaba declarando que se había equivocado contra Moisés y contra David. Estaban declarando su pecado. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. El pueblo de Israel, ellos tenían temor de las serpientes ardientes que estaban mordiendo, que estaban llenos de veneno. Ellos habían pecado y habían hablado en contra de Dios y de Moisés. Sí, nosotros pecamos. Ellos declararon su pecado, pero Dios, ¿qué es lo que le dice al pueblo? Lo que el pueblo deseaba era que se desaparecieran estas serpientes que miraban, estas serpientes llenas de veneno mortal, que estaban en pleno pueblo de Israel. No conocemos cuántas serpientes habían ahí, pero ellos tenían temor y tenían terror de esas serpientes. Ellos sufrían porque había venido un temor por esas serpientes. Por eso salieron frente a Moisés y le dijeron, ora a Dios para que se lleve esas serpientes. Pero el corazón de Dios era diferente. Dios no hizo que las serpientes ardientes se alejaran como deseaba el pueblo de Israel. El corazón del pueblo de Israel y el corazón de Dios eran diferentes.
El pueblo de Israel deseaba que esas serpientes ardientes llenas de veneno se alejaran. Estaban pidiendo que permitan que se vayan, pero Dios no hizo que esas serpientes se alejaran, sino que dijo que construyeran una serpiente ardiente y la colocaran en una asta. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Nosotros hoy tenemos otro pensamiento y otro corazón diferente al de Dios. El pueblo de Israel tenía ese corazón. Por eso le pidió a Moisés: ora para que Dios se lleve serpientes. Ellos miraban la realidad. Ellos pensaban que si desaparecían las serpientes, sus problemas iban a solucionar. Pero Dios no escuchó lo que pidió el pueblo, sino que hizo que se haga una serpiente de bronce y que la levantaran en el asta. Y cualquiera que sea mordido por la serpiente y mirara a esta, vivirá. Si hubiera escuchado según lo que pedía el pueblo de Israel, ¿qué problema hubiera pasado? Era imposible que las personas hubieran vivido. Y las personas que están siendo mordidas ahorita tampoco hubieran sido sobrevividas. Solo las personas que no habían sido mordidas hubieran vivido. Dios no escuchó lo que le pidió el pueblo de Israel, sino que les mostró un camino por el cual todos podían vivir. Si pensamos profundamente, si hubiera sido según el deseo, la petición del pueblo de Israel, si hubiera desaparecido todas las serpientes, ¿qué problema hubiera pasado? Las personas que estaban mordidas, las personas que ahora estaban en ese momento siendo mordidas, esas personas no tenían un camino para vivir. Solo las personas que no habían sido mordidas hubieran vivido. Por eso que Dios mostró un camino para que todos vivieran. Y eso fue levantar en un asta una serpiente ardiente de bronce, para que cada persona que había estado mordida, al mirar a esto, viva. Nosotros en nuestro pensamiento, si somos mordidos por una serpiente, tendríamos que romper, rasgar esta parte que ha sido mordida y quitar el veneno, o si no, tendríamos que utilizar otra manera. Pero el hecho de que miren a la serpiente de bronce y que vivan, eso es imposible que podamos entenderlo con nuestra capacidad. Pero la manera de Dios y los que creen en la palabra de Dios, los que creen en Dios, según la palabra de Dios, miran cómo maravillosamente, mirando la serpiente de bronce, su cuerpo se mejoraba y podían regresar a la normalidad. Nosotros hoy, el motivo por el cual Dios no escucha el pedido del pueblo es porque si hubiera escuchado el pedido del pueblo, solo hubieran vivido las personas que no habían sido mordidas, pero Dios quiere dar un camino para que todos vivan. Por eso, hizo la serpiente de bronce y le dijo: colócala en la asta, para que todos los que sean mordidos puedan mirar a eso y vivan. Dios había preparado un camino y está mostrando el camino para que todos vivan. Si es que el pueblo de Israel, si todas las serpientes se hubieran desaparecido, como decía el pueblo de Israel, las personas que habían sido mordidas, las personas que estaban siendo mordidas en ese momento, esas personas no hubieran podido vivir. Solo las personas que no fueron mordidas hubieran vivido. El pueblo de Israel, frente a Dios, estaban hablando en contra de Dios y tenían rencor en contra de Dios. Por eso,
hablaron en contra de Dios y de Moisés. Ellos salieron y confesaron delante de Moisés y de Dios. Dios, nosotros hemos pecado hablando mal contra Moisés y contra Jehová. Nosotros hemos pecado. Estaban confesando su pecado. Pero la manera para que ellos vivan no era que confiesen su pecado. Dios les deseaba corregir esa parte en la cual sus pensamientos es diferente al pensamiento de Dios. Ellos podían llegar a esa tierra. Ellos deseaban llegar por el camino en el cual le tomaban 11 días. Fácilmente querían ir a la tierra de Canaán. Pero Dios los hizo pasar por el Mar Rojo, llevándolos por Sinaí, y los hizo pasar 38 años en el desierto. Porque lo que quería enseñarles era esto, que estaba junto con Dios y que Dios los iba a ayudar. Quería enseñarles esa fe en creer en Dios que está junto con ellos. Si ellos estaban en guerra y hubieran entrado primero a la tierra de Canaán, se hubieran encontrado con el rey Seón, rey amorreo, y Og, rey de Basán, y hubieran peleado con ellos. Dios sabía que ellos podían regresar y escaparse, por eso los hizo elegir el camino del Mar Rojo, para que no puedan regresar y caminen por el desierto. Lo que el pueblo de Israel deseaba era un camino fácil, pero el camino que deseaba Dios les enseñaba la guía de Dios en detalle, ese camino del desierto. A través de ese camino Dios deseaba que ellos puedan experimentar a Dios que los estaba guiando. Moisés hizo esta serpiente de bronce y lo colocó en la asta, y cuando lo levantó, según la palabra de Dios, todos los que miraban a la serpiente vivían. Pero la gente que no miraba a la serpiente sino su pensamiento testarudamente, pensaba dentro de Dios, ay, ¿será posible que pueda vivir mirando a esa serpiente? Por eso, no miraban a esa serpiente y el veneno se expandía en el cuerpo y morían. No importa que existen las serpientes de fuego, para nosotros no es problema porque si miramos a la serpiente de bronce viviremos, sea la situación que sea. A pesar que no haya sido mordida y que tengan temor por ser mordidos, no es problema que lo muerda la serpiente. ¿Por qué? Porque si miren a la serpiente de bronce vivirán. Nosotros hoy, esta Biblia, lo que nos está enseñando, ¿qué nos está enseñando la Biblia? Que esta serpiente de bronce es la sombra de Jesucristo que iba a venir en el futuro. Si vemos en San Juan 3:13, nos está hablando de esta manera. San Juan 3:13. La Biblia nos está hablando de esa manera. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Significa que es Jesucristo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel, Dios quería establecer en su corazón la fe en creer en Dios. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. La Biblia nos dice que también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Esta serpiente que estaba levantada en lo alto del asta era la sombra de Jesucristo que iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Nosotros, antes, los pecados que pecamos, los pecados que estamos pecando ahora, y los pecados que pequemos en adelante. Hay posibilidad de que pequemos. Esas personas
Si miran a Jesucristo que limpió, que perdonó todos los pecados del mundo, todos los pecados van a terminar en la cruz y se solucionarán. La Biblia nos está diciendo de esta manera. El pueblo de Israel salió delante de Moisés. ¿Y qué fue lo que le pidió? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Dios le respondió: levanta la serpiente de bronce en la asta y todos los que miren vivirán. El camino para que puedan vivir. Ellos deseaban que las serpientes sean echadas fuera, pero la manera de Dios la respuesta de Dios era mirar la serpiente de bronce que estaba levantada en el asta. El pensamiento de Dios era diferente al pensamiento de Dios, por eso estaban hablando en contra de Dios. Ahora, tenemos que trasladar nuestro corazón hacia la voluntad de Dios y de esa manera habrá un cambio en nuestra vida. Por eso, el motivo por el cual Dios no escuchó la petición del pueblo era para salvar a todas las personas. Al que había sido mordido, el que estaba siendo mordido y el que iba a ser mordido. Dios, la manera que fue expresada por Dios a través de Moisés fue que levante la serpiente de bronce en el asta. Ellos botando su pensamiento y estableciendo la palabra en su corazón, hicieron esta serpiente. Y cuando la miraban, vivían. La cruz de Jesucristo, así como el pecado de las personas que han pecado en el pasado, la gente que está pecando ahora y la gente que va a pecar en el futuro. Así todos los pecados, así como de todo el veneno, la manera. Dios había mostrado la serpiente de bronce para lavarlos de todo el veneno, para salvarlos y para hacer que se recuperen de todos los venenos. De esa manera también, en Jesucristo que murió en la cruz, ha solucionado perfectamente en la cruz los pecados, todos los pecados que hicimos antes, los que estamos pecando ahora y los que pecaremos. En Juan 3:13 nos dice la palabra: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Hijo de Dios, Jesucristo. A través de José y María, por la investidura del Espíritu Santo, vino Jesucristo a este mundo. Y fue levantado en la cruz. Todo el que vea a Jesucristo en la cruz podrá recibir la solución del pecado, de todos los pecados pasados, presentes y los que va a pecar en el futuro. Todo se los solucionó en la cruz, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos está hablando de esta manera. Vamos a ver un versículo en la Biblia, San Juan 12, 32 y 33. ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? Si vemos el versículo 32, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesucristo dijo: y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La Biblia nos está hablando de esa manera. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La cruz en la cual Jesucristo murió conectaba el cielo y la tierra. Las vidas que están en la tierra y Dios que está en el cielo. Lo que lo conecta es la cruz.
Por eso, en esa cruz, nosotros nos podemos encontrar con Dios a través de ese camino que ha abierto el cielo. Esta cruz de Jesucristo, así como la serpiente que fue hecha por Moisés en el desierto. Esa serpiente que Moisés levantó, hecha de bronce en el desierto, la levantó en alto. Esa serpiente, sea el que haya sido mordido, el que está siendo mordido o el que iba a ser mordido, todas las personas, liberaba a todas las personas del temor del veneno. Era fuerza para eso. Jesucristo dijo de esta manera: si yo fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Nosotros hoy, nuestro pensamiento es diferente al pensamiento de Dios. Nosotros hacemos agradecimiento a Dios cuando Jehová hace lo como nosotros pensamos. Pero cuando nos encontramos con una situación diferente a Dios, tenemos rencor y hablamos en contra de Dios. Pero lo que tenemos que saber nosotros, lo que debemos de creer es que Dios nos guía productivamente, nos enseña provechosamente. Cuando seguimos la guía de Dios, en nuestra vida podemos experimentar la obra de Dios y podemos experimentar a Dios. Estando junto con Dios, nosotros nos encontramos con dificultades. Esas dificultades no terminan en dificultades, sino que sí o sí hace que queden los rastros de Dios en nuestro corazón. Dios desea dejar sus rastros en nuestro corazón. Por eso, a través de muchos problemas y dificultades, podemos experimentar a Dios que nos ayuda a nosotros. Hoy en nuestro corazón, Jehová nos está guiando el camino productivo para nosotros. Cuando estemos delante de Dios, estoy seguro que podemos experimentar a Dios que nos guía. Es la última hora. Dios que los ha salvado del pecado a ustedes va a solucionar todos los problemas y dificultades que se encuentren en su vida. Y también la fe de Dios y el amor de Dios. Dios les va a mostrar eso a ustedes. Mientras ustedes estén junto con Dios, estoy seguro de que Dios los va a ayudar y ustedes experimentarán a Dios. Dios que los salvó a ustedes va a solucionar todos los problemas que tengan en su vida y los va a guiar por un camino bendito. Terminamos con esta clase. Muchas gracias.